Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Tobar Miñón, voy a ser tu fisioterapeuta. Por el día de hoy vamos a realizar algunas pruebas en las cuales te voy a ir indicando las posiciones que debes de tomar, ¿ok? ¿Alguna duda que tengas acerca de las pruebas o que presentes algún tipo de dolor, me lo tienes que hacer saber? Ok, perfecto. Valoración de la alineación de miembros pélvicos. En esta valoración se le pide al paciente que tenga la mínima cantidad de ropa para generar un análisis completo de la alineación y simetría del miembro pélvico. Signo de Trendelenburg. Para esta prueba necesitamos que el paciente esté de espaldas. Se debe tomar en cuenta la altura en la que está su pelvis. Posteriormente se le pide que flexione una pierna y nos daremos cuenta cuando el desnivel pélvico sea muy marcado, siendo este una prueba positiva. Para una prueba negativa va a ser cuando nuestro paciente flexione la rodilla y la alineación de sus pelvis sean iguales. Maniobra de Ortoloni. Maniobra realizada a pacientes pediátricos en posición supina. Para realizar la maniobra, la cadera contralateral se debe mantener fija, mientras que la cadera examinada se abduce y se trata de desplazar hacia anterior, aplicando fuerza con los dedos colocados sobre el trocante mayor. La sensación de inestabilidad es una cadera con signo de Ortoloni positivo y usualmente se describe como un clac de la cabeza femoral al deslizarse sobre el borde posterior del acetábulo y reacomodarse dentro de la cavidad acetabular. Maniobra de Barlow. Maniobra realizada a pacientes pediátricos en posición supina. Consiste en aducir la cadera mientras se realiza una presión hacia posterior de todo el muslo. Si la cabeza femoral se luxa, se le denomina luxable y la maniobra se considera positiva. Al dejar de presionar hacia posterior, la cadera se reduce espontáneamente. Maniobra de telescopio. Maniobra utilizada para pacientes pediátricos en posición supino. El examinador con una mano sostendrá la cadera y el trocánter mayor, con la otra la pantorrilla. El examinador realizará una flexión de cadera y rodilla mientras detiene la cadera con la otra mano y la jala y empuja la pierna para sentir la voluntad de la articulación de la cadera. Un hallazgo positivo se dará una sensación en mayor a la normalidad e inclusive es luxable. Maniobra de Patrick Faber. Maniobra realizada en decúbito supino. El examinador toma con una mano la rodilla del paciente y llevará el miembro a flexión de cadera y rodilla hasta que la planta del pie repose sobre la rodilla contralateral. A continuación, lleva la cadera en abducción, mientras con la otra mano frena el adelantamiento de hemipelvis contralateral. Un hallazgo positivo genera un déficit de la separación, por lo que la rodilla permanece claramente por encima de la rodilla contralateral, lo cual es indicativo de un espasmo del psoas. Test de Over. Maniobra realizada en decúbito lateral. El examinador fijará el segmento pélvico a evaluar con una mano sobre la cresta ilíaca, mientras la otra acuna la rodilla por su cara medial. Se le pide al paciente que la pierna que está en contacto con la camilla la flexione. El examinador lleva a cabo la extensión de cadera y cierta abducción hasta que la extremidad queda alineada con el tronco, fuera de la camilla. En este punto se permite el descenso del muslo hacia abducción. Un hallazgo positivo genera un déficit de abducción de cadera debido a la presencia de contractura de la banda iliotibial. Prueba de Galeazzi-Ellis. Prueba en decúbito supino. Se le pide al paciente que flexione sus rodillas y piernas al mismo nivel. Un hallazgo positivo se ve en este caso que el paciente no tiene ningún tipo de desnivel. Con ayuda de un goniómetro nos daremos cuenta del desnivel en las rodillas que pudiera tener. Un hallazgo negativo se genera cuando nos damos cuenta que las plantas de los pies y las rodillas están alineados. Signo de Trendelenburg.
Para esta prueba necesitamos que el paciente esté de espaldas. Se debe tomar en cuenta la altura en la que está su pelvis. Posteriormente se le pide que flexione una pierna y nos daremos cuenta cuando el desnivel pélvico sea muy marcado, siendo este una prueba positiva. Para una prueba negativa va a ser cuando nuestro paciente flexione la rodilla y la alineación de sus pelvis sean iguales. Prueba de pinzamiento labral. Prueba realizada en decúbito supino. La posición del examinador que tomará será a un lado del paciente con una mano en rodilla y otra en el pie. El terapeuta flexionará la cadera y rodilla mientras hace desviaciones laterales y mediales. Un hallazgo positivo generará presencia de dolor en cadera indicando un pinzamiento labral. Prueba de inestabilidad articular anterior. Prueba realizada en decúbito supino con rodilla flexionada a 90 grados. El examinador adquirirá una posición de pie, perpendicular al eje de los miembros inferiores. El examinador palpa con una mano el trocánter mayor. Con la mano opuesta toma el pie del paciente e indica una rotación interna o externa de la cadera hasta colocar el trocánter mayor paralelo al plano de la camilla. El grado de anteversión queda definido por el ángulo formado entre el eje de la pierna y la vertical. El hallazgo se verá presente en el grado de anteversión que viene dado por el ángulo medido en el momento en el que el trocánter mayor es paralelo a la camilla. Test de Over. Maniobra realizada en decúbito lateral. El examinador fijará el segmento pélvico a evaluar con una mano sobre la cresta ilíaca, mientras la otra acuna la rodilla por su cara medial. Se le pide al paciente que la pierna que está en contacto con la camilla la flexione. El examinador lleva a cabo la extensión de cadera y cierta abducción hasta que la extremidad queda alineada con el tronco, fuera de la camilla. En este punto se permite el descenso del muslo hacia abducción. Un hallazgo positivo genera un déficit de abducción de cadera debido a la presencia de contractura de la banda iliotibial. Valoración de marcha e inestabilidad de cadera. Valoración realizada con el objetivo de valorar las fases de la marcha y las alteraciones que pueda generar en la estabilidad.